Si pensás que conoces la historia del Uruguay, te tengo malas noticias. La verdadera fue escrita en rituales, túneles, conspiraciones y logias secretas. Y lo más loco, es que estuvo frente a nuestros ojos siempre. Uruguay parece un país tranquilo, pequeño, ordenado, democrático. Pero su nacimiento fue todo menos eso. Fue un tablero de guerra, una tierra en disputa donde chocaron reinos, imperios, la iglesia, y una fuerza silenciosa que actuaba en las sombras, la masonería. No lo vas a ver en los libros de clase, no lo vas a escuchar en el liceo, pero desde antes de existir como país, Uruguay era un campo de batalla masónico. Hoy vas a escuchar la historia prohibida, cómo los masones influyeron en nuestra independencia, nuestras guerras, nuestras leyes, y hasta en la creación del Estado laico. Imagínate estas tierras antes de ser Uruguay. No había bandera. No había Estado. Era un lugar codiciado por todos: España, Portugal, Inglaterra, la Iglesia. Y mientras los poderes coloniales avanzaban, también llegaban ideas nuevas: libertad, revolución, razón, pensamiento crítico. ¿Y quién las traía? Masones iniciados en Europa. Pero no todos eran iguales. Acá se armó una guerra en las sombras, logias conservadoras, brazo político de monarquías y virreinatos. Logias revolucionarias, conspirando para romper el orden colonial. Durante años, Uruguay fue el escenario de una guerrilla masónica, sin balas, pero con infiltraciones, negociaciones secretas y redes de poder oculto. José Artigas. El centro de nuestra identidad. La pregunta eterna: ¿fue masón? La respuesta: no hay documento, no hay prueba formal. Pero dentro de las logias, lo consideran un masón de espíritu. Lo llaman el hermano sin mandil. ¿Por qué? Porque sus ideas eran idénticas a los principios masónicos. Su lucha por la libertad y la igualdad nacía del mismo ideario. Y estaba rodeado de masones influyentes. Para ellos, lo importante no fue si recibió un ritual, sino que llevó adelante el programa masónico en los hechos. La historia oficial te dice: los 33 orientales desembarcaron valientemente en la Graciada. Pero la historia oculta te dice: todo eso fue preparado por logias masónicas. Los Caballeros Orientales, una organización paramasónica, trabajaron en secreto, concientizando al pueblo, tejiendo alianzas, generando ambiente político, y preparando la caída del poder extranjero. Cuando los 33 bajaron del barco, no estaban improvisando nada. Ya venían operando desde las logias desde hacía tiempo. Lo más impresionante, los mismos nombres que desembarcan en la Agraciada reaparecen después en la Declaratoria de Independencia, la Asamblea Constituyente, y la redacción de nuestra primera Constitución. Peleaban en el campo, y escribían la historia en la mesa. La Guerra Grande, uno de los conflictos más feroces de la región, termina con una salida masónica. Negociaciones secretas, pactos, diplomacia discreta. Las logias funcionaron como un puente para terminar la violencia. Y esto no termina ahí. Durante la guerra de la Triple Alianza, un masón uruguayo clave devolvió los trofeos a Paraguay. Y el presidente paraguayo que los recibió, también era masón. Por eso se dice, Uruguay le dio luz a la masonería paraguaya, una conexión continental. Acá empieza lo más explosivo. Cuando Uruguay separa la iglesia del Estado, la masonería estaba metida hasta el cuello. Impulsa la famosa política de fusión. Llega Gabriel Pereira a la presidencia, formando un gabinete 100% masón. Se impulsa la expulsión de los jesuitas. Nacen las primeras leyes que limitan el poder de la iglesia. Las logias empujan: educación laica, Estado laico, igualdad religiosa, libertad de pensamiento. Fue un enfrentamiento ideológico feroz. Y marcó para siempre la identidad uruguaya. José Valle y Ordóñez no fue iniciado como masón, pero compartía sus ideas palabra por palabra. En la masonería dicen que había coincidencia total y una sociedad de ideas y fuerza. De ese cruce nacen las leyes más modernas del continente, el Estado laico definitivo, y el Uruguay liberal del siglo XX.
Y así, después de seguir los pasos ocultos de logias, símbolos escondidos, guerras negociadas en silencio y nombres que reaparecen como si el destino los acomodara, llegamos al final de esta historia. Pero atención, porque la masonería no desapareció, no se extinguió, no quedó en los libros. Hoy sigue activa, sigue funcionando, sigue reuniéndose en templos que miles de uruguayos pasan todos los días sin saber lo que ocurre adentro. Algunos dicen que su influencia terminó. Otros aseguran que simplemente aprendieron a volverse invisibles. Pero si hay algo que esta saga dejó claro es que la masonería fue una de las manos invisibles que tocó momentos clave: la independencia, la cruzada libertadora, la construcción del Estado, las grandes reformas, la separación Iglesia-Estado, y el nacimiento del Uruguay moderno. Y ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo mirás la historia del Uruguay? ¿Igual que antes? Porque una vez que ves la trama oculta, ya no podés desverla. Al final, Uruguay no solo se construyó con guerras y proclamas. Se construyó con ideas que nacieron en rituales, en templos silenciosos, en reuniones a medianoche y en logias que movieron piezas sin dejar huellas. Y quizás, solo quizás, la historia masónica del Uruguay no terminó, solo entró en una etapa donde su influencia se volvió más sutil, más simbólica, más difícil de rastrear. Pero sigue ahí. En plazas, monumentos, edificios, leyes y decisiones que todavía hoy moldean lo que somos. Esta fue la historia masónica del Uruguay. La versión que Noroeste aparece en los libros. La que estuvo siempre ahí, pero en las sombras. Y si esta saga te abrió los ojos, solo te digo una cosa: la masonería no creó solo un país, creó un modo de pensar. Y ese modo sigue vivo. En vos. En mí. En todos. La saga masónica termina acá, pero el misterio recién empieza.